Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú en tu casa? ¿Qué tal? Hoy día qué bueno que nos encontramos otra vez, porque vamos a tener una clase de historia. Ya, yo soy la profe Dani, quizás me has visto en otros videos. Yo voy a contarte algunas cosas que encuentro muy interesantes y espero que a ti también te gusten mucho. ¿Ya? Em, y para comenzar, necesito que primero estés en un lugar en el que te sientas cómodo, ¿ya? Y en el cual te sea más fácil estar muy concentrado o concentrada en lo que te voy a contar el día de hoy, ¿ya? Así que, mira, yo estoy en el comedor de mi casa porque a mí me encanta trabajar con lápices, tijeras, pegamento, papeles, por lo tanto necesito tener espacio. Quizás tú puedes estar en un escritorio o también puedes estar en el comedor de tu casa y le puedes decir a tu familia que necesitas un poco de silencio por unos 20 minutos y así vas a estar muy concentrado. Y vamos a comenzar, ¿te parece que comencemos de inmediato? Ya, mira, hoy día vamos a hablar sobre las ciudades griegas y romanas. Nosotros hace unas clases ya hemos estado revisando la unidad 2 que habla sobre griegos y romanos, pero habla sobre cómo la geografía influyó en su vida, ¿ya? Porque recuerda, por ejemplo, que el clima influye en su vestimenta o, por ejemplo, el paisaje influyó en la forma en la cual posicionaron su comercio o sus ciudades o sus actividades económicas. Todo eso lo hemos revisado hasta el momento y hoy día vamos a hablar sobre sus ciudades. Vamos a descubrir si hay cosas en común con las ciudades de nosotros, de Chile, de México, de Colombia, de cualquier país del mundo, con estas ciudades que existieron hace tanto tiempo atrás. Vamos a analizar eso hoy día y para eso vamos a necesitar algunas cosas. Vamos a necesitar algunos materiales, pero si tú no los puedes tener a mano ahora mismo, no importa. Puedes escuchar la clase y después puedes volver a hacerla o hacerla con las indicaciones que yo te voy a dar ahora, ¿ya? Pero en realidad son cosas bastante fáciles. Me basta solo o te va a servir a ti solo una hoja blanca con lápices de colores. ¿Tienes eso en tu casa? Puede ser el cuaderno que usas para historia o cualquier cuaderno que tengas. Eso con tu estuche con lápices de colores, eso va a estar súper bien, ¿ya? Ahora, si puedes agregar, por ejemplo, imágenes impresas sobre algunas cosas que vamos a ver hoy día, sería genial igual, pero si no, con los lápices y el papel estamos. Si vas a necesitar imágenes o impresiones, vas a necesitar también pegamento, tijeras, ajá, pero eso es de acuerdo a los materiales que tú quieras usar, ya que son opcionales. Pueden ser goma eva, cartulinas de colores, lo que tú quieras, pero lo básico es papel y lápices. Entonces, porque vamos a hacer una infografía, nosotros hemos hecho infografías antes. Las infografías lo que buscan es comunicar, igual como en los ejemplos que están a mi costado, es comunicar la información de una forma súper visual, o sea, con muchos colores, con muchas imágenes, con muchos dibujos o muy resumida para que las personas que vean esto digan, oh, qué lindo, qué dirá, me llama mucho la atención, quiero ver qué es lo que dice. Entonces van a leer, pero la primera impresión va a estar por el primer impacto de lo lindo que se va a ver tu trabajo, ¿ya? Y esto va a ser genial porque con esta infografía vamos a cerrar la clase y con esta infografía también, si tú la haces en tu casa, puedes mostrárselo a tu familia. Y si tú se la explicas, vas a tener como muy lograda la clase, ¿ya? Entonces, ¿te parece que comencemos? Ya, vamos entonces. ¿De qué manera nos adaptamos o transformamos el medio ambiente? Porque nosotros, las primeras sociedades o nosotros mismos, ya cuando llegamos a habitar un lugar nuevo, necesitamos identificar cuáles son los desafíos que tiene este lugar, ya, porque todas las sociedades deben afrontar los desafíos que existen en espacios geográficos. Por ejemplo, si en un lugar hay un río, y tú y la gente identifica que al otro lado del río hay tierras que son para cultivar o mejores tierras para las vacas o las ovejitas que se quieran criar,
vamos a tener que cruzar el río. ¿Y cómo lo vamos a cruzar? Vamos a poner un puente. Y con este puente nos adaptamos y transformamos el espacio para que nosotros podamos tener cubierta nuestra necesidad de ir hacia el otro lado y poder criar nuestras ovejitas. ¿Se entiende? Nosotros vamos a transformar nuestros ambientes para que podamos tener cubiertas nuestras necesidades. ¿Qué necesidades? Comer, vestirnos, ¿ya? Entre otras. Por ejemplo, ¿en qué otra situación podemos generar esta transformación del espacio? Piensa. La energía. Necesitamos energía, necesitamos luz. Imagina que tú llegas a un lugar en donde no hay luz, no hay ningún cable cerca, nada, pero nosotros necesitamos, ¿cierto? Es nuestra necesidad. Podemos poner una antena eólica para que con el viento o un panel solar para que con la luz del sol nos genere la electricidad que necesitamos. ¿Ya? De esta forma nosotros ya transformamos el ambiente, pero también estamos cubriendo nuestras necesidades. Bueno, espero que te haya quedado claro esto, porque las ciudades, eso es lo que buscan. Las ciudades y la construcción de ellas buscan satisfacer las necesidades de las personas. Por ejemplo, en tu ciudad, ¿qué es lo que podemos encontrar que cubre lo que tú necesitas? Por ejemplo, para cubrir la educación. ¿Qué podremos encontrar en las ciudades? Cuando podemos ir al colegio. Muy bien, eso es un edificio que está en las ciudades porque cubre nuestra necesidad de ir o de tener educación, el colegio. Si nosotros nos queremos divertir, ¿a dónde podemos ir? Podemos ir al cine o podemos ir a centros de entretenimiento o parques de diversiones, porque eso también cubre las necesidades de las personas. Si nosotros nos enfermamos mucho o nos caemos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde podrá ser? A un hospital o a un CEFAM o a algún lugar de primeros auxilios, y esos también son edificios que cubren nuestras necesidades. Te vas dando cuenta que la ciudad se conforma o está conformada por cosas que van cubriendo nuestras necesidades. Para los griegos y para los romanos era lo mismo. Mira, esto es de los griegos, el teatro de Epidauro. Este teatro era un lugar en el cual se realizaban obras de teatro, ya que es uno de los legados del mundo griego, las obras de teatro. Entonces, si tú te das cuenta, es semicircular y está construido en la ladera de un cerro. ¿Te das cuenta que está así posicionado? Y eso tiene un porqué. Quizás uno podría decir, no, es que el lugar era muy bonito, por eso quisieron poner el teatro ahí, pero en realidad tiene otro motivo. Es porque como está de esta forma ladeada y está en esta posición, el sonido de los actores que estaban en el círculo más abajito, por esta posición de la construcción, cuando los actores hablaban sus líneas, se escuchaba hasta arriba el sonido. No tenían que conectarlo a parlantes ni a nada porque no existían en esa época, pero solo por la construcción del teatro de Epidauro de esta forma, se escuchaba en todos los lugares. Yo lo encuentro súper genial. Y acá, los acueductos. Los acueductos romanos estaban construidos para trasladar el agua desde lagos, lagunas o ríos lejanos a las ciudades hacia las ciudades. Ya en Roma existían 11 acueductos diferentes. Imagínate, estas construcciones, como tú la ves en la imagen, en la parte superior trasladaban el agua, eran como cañerías muy gigantes y muy bonitas aparte, muy funcionales y muy prácticas, y que cubrían la necesidad de tener agua de los romanos. Los acueductos los podemos encontrar hoy en día en muchas partes de Europa, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Te das cuenta que los griegos y los romanos comenzaron en sus construcciones de ciudad a incluir elementos que cubrían sus necesidades? Entonces, ahora vamos a detenernos en las ciudades griegas y las ciudades romanas. Y ahora sería bueno que quizás tú pudieras anotar las cosas que te interesaran para hacer tu infografía, para que al finalizar tú pudieras completar. Pues en tu cuaderno
en el mismo que vas a utilizar para hacer tu infografía, o si vas a usar hojas blancas, en una de ellas puedes ir anotando algunas cosas interesantes que quieras incluir, porque quizás solo quieres hablar de un tema o quizás quieres hablar de todo lo que vas a escuchar ahora. Eso tú lo decides ya en tu casa. Avancemos entonces, vamos a hablar de las ciudades griegas. ¿Recuerdas algo de las ciudades griegas? Nosotros ya habíamos hablado antes de ellas. Habíamos dicho que producto de lo fragmentado que estaba el territorio griego, ¿te acuerdas que tenía casi 3000 islas? ¿Te acuerdas de eso? Que era una península. Y producto de que tenía muchos cerros, muchas islas y todo eso, las ciudades estaban dispersas por todo el territorio. Es más, estas ciudades dispersas no tenían conexión entre ellas de forma permanente. Por lo tanto, cada una de estas ciudades se desarrolló de una forma individual. ¿Y te acuerdas cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Que empezaba con P de polis. Las ciudades-estado. Cada una de estas ciudades tenía un gobierno y tenía también sus propias leyes, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de las polis. Mira, observa bien. Las polis, como yo te mencioné, eran entonces estas unidades-estado y constaban de las viviendas de las personas, ¿ya? Constaba también en los alrededores de tierras para cultivar, de campos de cultivo, ya productos agrícolas, todo lo que ellos comieran, no papas, porque eso es americano, todo lo que ellas comieran, así como por ejemplo frutas, frutos secos, olivo, en lugares en los cuales se producían aceite de oliva. Por lo tanto, existían estos lugares en las ciudades, pero también habían algunos puntos que eran neurálgicos y eran muy importantes y en ellos nos vamos a detener ahora. Mira, la Acrópolis. La Acrópolis, si tú te fijas, está en el punto más alto de la ciudad. Mira, fíjate en el punto más alto y ahí hay un edificio muy grande que es aquí le hice como un zoom, ¿cierto? Me acerqué hacia él. La Acrópolis era muy importante porque era el lugar más alto, ¿ya?, de la polis, y en este lugar se encontraban un conjunto de templos que eran para adorar a los dioses que ellos tenían, que eran los dioses que iban a resguardarlos, ¿ya? También era como una fortaleza. Entonces se guardaban, por ejemplo, las armas para enfrentamientos, ¿ya? Se guardaban aquí, en la Acrópolis. Avancemos. ¿Qué otro lugar vamos a visitar ahora? El teatro. Si tú te fijas, el teatro es bien parecido al teatro que vimos de Epidauro al comienzo. También es semicircular, estaba dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque era un lugar en el cual se ofrecían obras de teatro, a las personas en honor al dios del vino, Dionisio, pero también se trataban otras temáticas en la obra de teatro, temáticas mitológicas y temáticas políticas, ¿ya? Por lo tanto, el teatro era un lugar al cual muchas personas iban a entretenerse, a divertirse. ¿Qué otro lugar? El Ágora. El Ágora también se encontraba dentro de la ciudad. Y el Ágora era un lugar, era como un mercado permanente, como una feria permanente, que siempre estaba ahí. ¿Tú has ido a la feria alguna vez con tu familia? O quizás has ido a algo que se parece mucho al Ágora, que es el mercado central. En muchas ciudades de Chile hay mercado central, por ejemplo. Y estos son lugares en los cuales se venden frutas, verduras, pescados de forma permanente todo el año. ¿Ya? Al Ágora llegaban muchas personas desde tempranito en la mañana, muchos campesinos con todos sus productos agrícolas, llegaban los pescadores para vender lo que habían recolectado en la noche, lo que habían pescado, llegaban también personas a vender liebres que habían cazado en los campos, pero este lugar, aparte de ser como la Vega Central, era también un lugar en el cual se discutían temas de la polis, algunos problemas que existieran en la polis. Aquí
todos los vecinos cuando iban a comprar se topaban y decían, ¡oye, vecino, supo usted esto, esto, esto! Aprovechaban mientras compraban de hablar. Mira qué práctico. Ahora, vamos a las ciudades romanas. Las ciudades romanas tienen el mismo sentido de organización, pero las ciudades romanas crecieron mucho y crecieron muy desordenadas. Aunque este desorden no influyó en que se convirtieran después en el modelo a seguir de otras ciudades que se construyeron. ¿Ya? Las ciudades romanas eran desordenadas, eran grandes, pero tenían muchas cosas que cubrían las necesidades de las personas. Mira, fijémonos entonces en esta ciudad que está aquí a mi costado. Hay uno de los letreritos que dice termas, ¿ya? Las termas eran los lugares a los cuales los romanos iban a darse baños y a practicar gimnasia. Habían muchos, porque incluso en las termas se hablaba de política, se hablaban de lo que pasaba en la ciudad. Era un centro, era un lugar en el cual las personas iban a relajarse y a conversar, ¿ya? También, si tú te fijas, hay un lugar así como redondo que dice anfiteatro o coliseo. ¿Te suena el coliseo romano? Ya, es este lugar. Aquí hacían actividades para entretener a la gente y quizás esto te suene, las peleas de gladiadores, que eran esclavos que hacían como un espectáculo de lucha. ¿Sí? ¿Lo habías escuchado antes? Bueno, aquí en este lugar se hacían estas peleas de gladiadores y en Roma el Coliseo estaba tan acondicionado para estos espectáculos que tenía la capacidad de llenarse de agua para que también existieran o se pudieran reproducir peleas de naves, así de peleas navales con barcos. Imagínate, era wow, muy espectacular. El circo, que es este lugar más largo que vemos en la parte inferior de la imagen, era el lugar en donde se hacían carreras de caballos. Porque si tuviste la clase pasada de esta unidad, hablamos de los medios de transporte y también vimos uno de los carros que era muy veloz de los romanos y en ese podían correr o también corrían como jinetes por sobre el caballo. ¿Qué otro elemento vemos? El teatro, que cumplía la misma función de el teatro en las ciudades las ciudades griegas, se me traba la lengua, era para entretener a las personas, ¿cierto? En el cotidiano. Y se trataban temas políticos, se trataban temas mitológicos, religiosos en las obras de teatro. El templo era el lugar en el cual también se rendía culto hacia los dioses que cuidaban a la ciudad y los protegían. Y el foro que está más abajito del teatro y el templo era el centro de la ciudad. Ya era como el lugar neurálgico. Ahí estaban los edificios públicos más importantes, estaban los centros comerciales más importantes, todo estaba en el foro, ¿ya? Estos son los elementos más importantes y podemos incluir también uno que revisamos hace unos momentos atrás, el acueducto. Incluso hay acueductos que en el día de hoy siguen funcionando, como el acueducto de Segovia, que Segovia es una ciudad que está en España y sigue funcionando. Imagínate, han pasado muchos años. El acueducto de Segovia es del siglo I después de Cristo. Nosotros estamos en el siglo XXI. Imagínate, mucho tiempo. ¿Y las casas? ¿Cómo eran las casas? Pero antes de avanzar a las casas, ¿pudiste identificar cosas que teníamos similares o diferentes con las ciudades griegas y romanas? ¿Te diste cuenta que nosotros en nuestras ciudades también podemos encontrar lugares de culto, como por ejemplo iglesias, sinagogas o dependiendo de la religión, también podemos ver? O como mencionamos, el ágora era un lugar en el cual se vendían frutas, verduras, igual como están en casi todas las ciudades. ¿Qué otro elemento? Pudimos ver también el Coliseo. Nosotros también tenemos lugares de entretenimiento, ¿cierto? Como los cines, son como las canchas de fútbol, como el fútbol. ¿Ves? Te das cuenta que son lugares de espectáculo. O teatros. Nosotros también tenemos teatro en la actualidad.
Y nuestras ciudades también tienen dificultades, como por ejemplo las ciudades griegas, que tenían calles muy angostas y muy oscuras, sin alcantarillado o con problemas de agua. Nosotros también tenemos ciudades que tienen ese tipo de problemas, ¿ya? Pero que nuestros gobiernos están siempre intentando solucionar. Pero te das cuenta que hay cosas que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, que a pesar de que pase mucho tiempo, aún se mantienen. Entonces, vamos a hablar sobre las casas, ¿ya? Sobre las casitas, y vamos a partir por las casas griegas. Las casas griegas, habían diferentes tipos de casas. Habían casas que eran de personas con más dinero y casas que eran con personas que tenían menos dinero, ¿ya? La que tú estás viendo en la pantalla es una casa que era como un palacete, que era para las personas que tenían más dinero, ¿ya? En esta casa eran de 2 pisos, su construcción era mucho más sólida, estaba construida en torno a un pequeño patio y tenía departamentos para mujeres y departamentos para hombres, en los cuales cada uno estaba constituido por varias habitaciones, y ahí las mujeres de la familia o los hombres de la familia podían hacer lo que quisieran, sus actividades preferidas. Ya, como tú puedes ver en la imagen, ¿cierto? Si tú te das cuenta, ahí vemos una habitación, gineceo, que era el departamento de las mujeres, y andrón, que era el departamento de los hombres. ¿Alcanzas a distinguirlo? Ya, por ejemplo, las casas de estas personas con más dinero eran de ladrillo o de yeso, pero por ejemplo las casas de la gente más pobre era de adobe, que es una mezcla de barro con paja y agua, o sea, claro, de lodo con paja, que cuando se seca va generando que quede más sólido, pero frente a cualquier, bueno, acá en Chile se usaba el adobe, pero frente a cualquier sismo o impacto fuerte en la casa no era muy duradero, ya por lo tanto era un material que no era tan perdurable en el tiempo, no era una casa que iba a durar para siempre como una casa de ladrillo, de yeso. ¿Qué otro elemento podemos ver diferente? O te puedo contar yo que era diferente. La gente que tenía menos dinero tenía menos habitaciones, por lo general 2 habitaciones con un segundo piso al cual se subía por afuera de la casa, había que salir de la casa y subir una escalera. Era, bueno, se notaba la falta de dinero. Y las casas romanas, también existían diferentes tipos de casas. Por ejemplo, las que estaban en el campo, que se llamaban villas, y las que estaban en las ciudades. Y en las ciudades existían 2 tipos de casas. También unas casas que eran para las personas con dinero y para las personas sin dinero, ¿ya? La que era para las personas sin dinero es la que aparece como un edificio de varias plantas insulae. Ese tipo de edificación, en cada uno de los pisos vivía una familia, ¿ya? Y el domus eran para familias que eran más acomodadas, que tenían más recursos, por lo tanto su casa era mucho más amplia, habían esclavos, el pater family era el que mandaba a esta casa, en temas económicos, en las normas, era el líder, ¿cierto? El jefe. Entonces, te das cuenta que en nuestra actualidad, en el mundo de nosotros, en nuestra sociedad también hay diferentes tipos de casas, de acuerdo a nuestra situación económica, de acuerdo a el lugar en el cual estemos, si estamos en un campo o en una ciudad. Hay diferentes factores a los cuales una casa se debe adaptar, ¿cierto? Factores geográficos, de dinero, etc. Para concluir, ¿te ha gustado la clase? ¿Has entendido todo? Espero que lo hayas entendido. Si hay algo que no has entendido hasta este punto, te pido que retrocedas hasta el minuto en el cual te perdiste, lo escuches de nuevo, porque vamos a trabajar en la infografía, ¿ya? Y yo te mencioné que tú podías poner todo lo que hablamos o puedes escoger un tema en específico. Entonces yo, para cerrar, voy a hacer una infografía sobre las ciudades griegas, ¿ya? Entonces yo te dije que yo tenía muchos papeles, muchos lápices de colores, porque quiero que mi trabajo quede lindo para que tú en la casa digas, oh, igual le quedó lindo a la profe Dani el trabajo. Se esmeró por mí. Sí, me estoy esmerando para ti, para que tú lo encuentres muy lindo. Entonces, tengo esto. Yo ya lo había empezado, hice un poco de trampa.
Pero mira, puse en esta cartulina verde, puse una goma eva que dice ciudades griegas para que se vea más llamativo. Y puse la imagen que estaba en la diapositiva, en la que revisamos juntos. Y puse en ella polis, aquí arriba, porque recuerda que las ciudades en Grecia se llamaban polis o ciudades-estado. Y aquí voy a destacar 3 elementos de la ciudad que son muy importantes, que no se te pueden olvidar. ¿Por qué? Porque es muy parecido a lo que tenemos en nuestras ciudades hoy en día. Y vamos a partir con uno de los legados que nos dejaron los griegos a nosotros, el mundo moderno, el teatro. El teatro. En nuestra ciudad, no sé si lo alcanzarás a ver, pero en este plano de nuestra ciudad, en esta imagen, el teatro está ubicado en esta zona. Entonces yo voy a encerrar el teatro con un plumón que va a ser de un color café. Voy a encerrarlo en un círculo y le voy a hacer un pequeño zoom, mira. Y cuando haya hecho esa selección en el lugar, voy a pegar mi imagen del teatro, porque la tenía lista y preparada. Entonces voy a pegar el teatro y no solamente esto va a servir para hacerle un zoom, como un acercamiento a la imagen, sino que también podemos aprovechar de anotar su descripción. ¿Te parece? Entonces, el teatro, ¿qué podemos poner del teatro griego? Que estaba construido en forma semicircular, ¿cierto? Que por lo general estaba ladeado, ¿para qué? Para que el sonido llegara desde el punto más bajo al punto más alto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de impedimento para que todos pudieran escuchar, en el cual se presentaban las obras al dios del vino, Dionisio, pero que también se trataban otras obras, como por ejemplo temas de política o temas de mitología. Entonces vamos a poner teatro griego. Teatro griego, yo esto te lo voy a mostrar enseguida. Teatro griego, voy a poner dios del vino. Tú puedes anotar lo que hayas anotado durante la clase, los temas que a ti te llamen la atención. Voy a poner que está construido en forma semicircular, ladeado, en forma semicircular. Wow, muy bien, profe Dani. Mira, ¿ves? Aquí vamos. Ahora, ¿qué otro lugar podemos considerar muy importante? Piensa. Lo revisamos en clases. ¿Cuál era el lugar que estaba en el punto más alto de la Acrópolis? Mira, lo acabo de decir. Te di la pista. El Acrópolis. Que era el lugar en el cual se reunían todos los templos para adorar a los dioses. Mira, te lo dije. No me aguanté. Lo tuve que decir antes. No sirvo para dar sorpresas. Entonces, el Acrópolis era el lugar más alto y aquí se adoraban a los dioses, pero también se guardaban las armas. ¿Recordabas eso? Que era como una fortaleza. Se guardaban las armas. Y nos falta un punto porque yo te dije que íbamos a hacer 3, ¿cierto? El tercer lugar que yo durante la clase dije que se parecía mucho a lugares que están en todas las ciudades de nuestro país. ¿Recuerdas? En el cual se vendían frutas y verduras, en el cual muy tempranito los vendedores iban y se ponían a comerciar. El ágora, ¿cierto? Vamos a poner el ágora. Yo te voy a mostrar todo lo que estoy haciendo, ¿ah? No pienses que me he olvidado de ti porque estoy tan entretenida haciendo mi trabajo que no te olvidé. El ágora, que era un centro o un mercado permanente. Pero acuérdate que cuando la gente iba a comprar, no solamente iba a comprar, también aprovechaba de hablar de los problemas que existieran en la polis.
Entonces también era un centro neurálgico para comprar, para conversar. Oiga, vecina, usted se enteró que la calle de aquí ya está muy angosta y no se ve nada cuando uno pasa. Todas esas cosas. Oiga, vecina, vecino, ¿sabe qué? Nos estamos quedando sin agua en nuestra ciudad. Todas esas cosas se hablaban en el aula. Entonces, mira, esta es mi infografía de las ciudades griegas. ¿Te gusta cómo quedó? Es sencilla. Si tú haces algo parecido, puedes ir a mostrársela a tu familia y decirle, mira mamá, mira papá, mira hermano, amigo, abuelo, con quien tú vivas. Yo hice esto en clases, ¿te gusta? Te voy a explicar. Y tú les puedes explicar todo lo que aprendiste en esta clase. Que la ciudad se adapta al ambiente, que la ciudad tiene que cubrir las necesidades de las personas, igual como en la actualidad. ¿Ves? Mira, hice este y también hice algo parecido de las ciudades romanas. Y en las ciudades romanas lo que hice también fue poner una imagen. Este ya lo tenía listo. Hice mucha trampa con este, pero lo hice para mostrarte. Entonces puedes poner la imagen y puedes poner la descripción de los lugares más importantes de las ciudades romanas, como por ejemplo las termas, el anfiteatro o el coliseo, el circo, el foro, que era el lugar más importante en el cual estaban todos los locales comerciales y los edificios públicos, ¿ya? O el teatro, o el acueducto, los acueductos en el caso de la ciudad de Roma. Así que, ¿ves? Si tú haces alguna de estas cosas con lo que hablamos en la clase, después puedes tomarla y llevarla y decirle a tu familia, a quien tú quieras, quiero que te sientes ahí, que guardes silencio porque te voy a explicar algo. Espero que te haya servido la clase. Yo, por mi parte, me despido. De verdad, para mí es un gusto. Espero que nos encontramos la próxima vez. Y recuerda que las necesidades tanto griegas, tanto que tenían los griegos y los romanos, debían ser cubiertas y las ciudades cumplían este rol, ¿cierto? Las ciudades tenían todo lo que las personas necesitaran, igual como en la actualidad. Así que nada, te dejo un abrazo gigante y que tengas un día espectacular. Chao, chao.